Bueno, ¿quiénes somos? Yonki But No Donkey es una marca y al mismo tiempo es un proyecto que tiene como enfoque no los psicodélicos, no el cannabis, sino todas las sustancias en sí, desde los opiáceos, desde los psicodélicos, desde las catinonas sintéticas, los benzofuranos, las benzodiazepinas, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? Yonki But No Donkey tiene algunos objetivos claros, que entre ellos es producir reactivos de identificación con una hechura 100% mexicana, elaborados desde nuestro propio laboratorio. Entonces ahí abajo podemos ver cuál es el equipo que por ahora utilizamos para producir los reactivos. Cabe aclarar que podría ser más rudimentario, pero vamos avanzando. Como todos los grandes movimientos, vamos creciendo poco a poco. Asimismo, se nos hace muy importante promover la reducción de riesgos y daños de sustancias, pues mediante una educación integral, que no solamente es una información dada al aire. Nos preocupa mucho la información integral de todas las sustancias y asimismo promover el uso de estos reactivos de identificación de sustancias para poder desarrollar esta educación. Queremos generar y reforzar la educación de absolutamente todas las drogas, evitando absolutamente pues influir o mucho menos recomendar los usos de esta, aunque muchos olvidan que hablar de esto no significa recomendar. Asimismo, generar un servicio de testeo de sustancias de calidad sin afectar el medio ambiente. Creo que hemos hablado mucho desde ayer con Eros acerca de la ecología. Hoy hablamos otro rato con Jacinto y creo que es muy importante también para el proyecto Yonki But No Donkey cuidar del medio ambiente al ser productos y sustancias químicas puras, ácidos. Se nos es difícil poder mantener esta promesa limpia, pero estamos tomando todos los parámetros posibles para reducir los daños ambientales lo máximo que se puede. Queremos también lograr mantener la mejor calidad posible y algo que nos distingue la variedad de reactivos que estamos manejando para poder introducir un mercado competitivo de la reducción de daños a México. Sí, no ser los únicos que tienen marcas de reactivos, nosotros respetamos a quien también se está echando esta misión y poder seguir avanzando con esta educación. Antes de hablar de los reactivos y de todas las instrucciones que estos requieren, me siento que vale mucho la pena aclarar la misma reducción de daños que tiene que ser manejada con los reactivos de identificación. Entonces hay que empezar con que antes que nada debemos de ponernos unos guantes de nitro negros, son estos guantes como de látex pero negros, que nos protegen del ácido del reactivo, porque el reactivo es ácido y esto se los platicaré un poco más adelante. Algo muy importante es que no debes llevar los reactivos en tus bolsas, tu mochila. Un error muy común de quien empieza a utilizar estos reactivos. Si se quiebra en tu bolsillo, te vas a quemar toda la pierna. Si se rompe en tu mochila, te va a quemar todos tus cuadernos y te va a echar a perder toda la mochila, sea cual sea que te estés poniendo. Entonces, muy importante esta medida y así como cuando estamos haciendo la reacción y terminando el proceso, es muy recomendable utilizar bicarbonato de sodio, ya que este es un neutralizador de las reacciones que producen estas sustancias. Esperando un par de minutos es suficiente y muy importante aclarar que el material testeado no puede ser ingerido, ya que como he dicho, es ácido y pues realmente es tóxico para la salud. ¿Ok? Entonces, estos son los reactivos, los principales reactivos que manejamos. Manejamos el Iberman, pero eso es para algunas situaciones más específicas. Tenemos el reactivo de Marquis. El reactivo de Marquis es una mezcla de formaldehído y ácido sulfúrico. El Marquis es ideal para tratar cualquier tipo de anfetaminas y si estamos testeando, por ejemplo, MDMA, es muy útil para descartar anfetaminas, otras sustancias que hayan sido utilizadas como adulterantes. También es muy útil detectando 2CB en estos famosos polvos rosas, que lo que menos tienen es 2CB auténtico. El 2CB auténtico es un polvo color ámbar, si es muy puro, color blanco, pues realmente muchos polvos tienen esa apariencia, ¿no? Descartamos también, asimismo, opioides. Tenemos que los opioides se pintan de un color moradesco, claro, diferente al cual se pintarían otras sustancias y en general es para conocer adulterantes en pastillas o cristales, pero ojo, no en cuadros de papel porque lo queman.
Entonces el marquís no es utilizable en cuadros o en blotter porque es corrosivo para el papel absorbente que estamos utilizando. Asimismo tenemos el reactivo de Mandelin, que es la pareja del reactivo de marquís. Es asimismo ideal para analizar anfetaminas, pero este tiene una especialidad extra que tiene una variedad más grande y específica de detección de catinonas. Las catinonas son sustancias sintéticas derivadas de la planta del cat, que irónicamente en tablas de daño suele ser la menos dañina, pero sus derivados sintéticos son las sustancias más dañinas, de las más dañinas que existen. También nos ayuda a confirmar si hay PMA o PMMA, si no es que son las dos anfetaminas más peligrosas del mundo. Es difícil que haya algo más peligroso que consumir, y el Mandelin confirma el PMA o el PMMA, mientras que en otros reactivos tenemos una reacción cero que podría confundirnos a consumirlas. Por eso jamás utilizar un solo reactivo para testear. Tenemos el reactivo de Ehrlich, que es uno de los más conocidos, que es ideal para detectar cualquier tipo de triptamina que contenga en su molécula el indol. El Ehrlich es muy bueno para detectar indoles y por eso mismo podemos detectar una gama grande de triptaminas y diferenciar algunas triptaminas sustituidas, tanto lisérgidas, como diferenciar el ALAD o el 2 o el 1-CP-LSD del AL52 o del LSD25, y asimismo podemos descartar adulterantes de cualquier tipo de cuadros con el simple hecho de que no se pinte. Si no hay reacción, no hay indol. Y si no hay indol, no podemos tener ni LSD, ni podemos tener ni DMT, ni ninguna lisérgida. El ENBOM no tiene como tal grupo indol, entonces el ENBOM no tendría por qué colorarse si le echamos un Ehrlich encima. Y tenemos el Hoffman, que es uno de los reactivos más sofisticados que tenemos. El Ehrlich tiene base de P-dimetilfenil formaldehído, P-dimetilformaldehído, y con el Hoffman tenemos una mezcla de ácido sulfúrico, agua para dimetilamina con benzaldehído. Realmente son mezclas de varias sustancias de benzaldehídos y ácidos principalmente, que al juntarse se vuelven reactivos a cualquier anfetamina, ya sea en el caso del marquís, o a cualquier tipo de triptamina base indol, ya sea en el Ehrlich o Hoffman. Cabe aclarar que el Mandelin es una mezcla de amonio, metilvanadato y ácido sulfúrico, lo que lo hace igual uno de los reactivos más particulares por su composición. ¿Y qué es lo que hacemos? Estas son las instrucciones para testear, como Yonki But No Donkey lo recomienda a la población, que es, en primer lugar, no necesitas desperdiciar tu sustancia. Una vez que tenemos nuestros guantes puestos, si es posible unos gogles puestos, estamos listos para testear con nuestro gotero, con nuestro pequeño botellito. Vamos a cortar una cantidad pequeñita de un grano de arena, ya sea de la pastilla, ya sea del cuadro o ya sea del cristal, y vamos a proceder, ese es el paso 2, vamos a proceder a colocarlo sobre una superficie de cerámica o de vidrio. Por favor, no lo hagan en otras superficies porque se quema y la interacción, eso influye en la reacción. Entonces, ojo, que esté limpio, que no tenga otro tipo de partículas y que sea de estos dos materiales. Y en el paso 3 se observa de qué manera pues, se pinta la gota, y esto es gradual, realmente va poco a poco. Y ahora vamos a proceder a este instructivo rápido, a este instructivo veloz, de cómo nosotros podemos detectar LSD. Recordemos que es cortar la esquina del cuadro, realmente es una esquinita pequeña del material. Repito, no tenemos que desperdiciar material de más. Y vamos a colocar la gota del reactivo teniendo nuestra taza volteada o teniendo nuestro artefacto de cerámica o nuestro cenicero. Vamos a colocar la gotita encima. Una sola gota es suficiente para que rápidamente volteemos a observar la reacción, y ahorita más tarde les muestro la tabla de colores. Tenemos que observar gradualmente cómo se va colorando el tiempo. Si primero es naranja y después se torna verde, si tarda en reaccionar, tenemos que observar si primero se torna de un color moradesco y termina color negro, etcétera, etcétera. Entonces, en el LSD tenemos que en el Ehrlich tiene que pintarse un color morado. Ojo, es un color morado fuerte,
mientras que en otras reacciones podemos tener nada, podemos tener ninguna reacción. Y ahí lo podemos ver en la imagen, que ese otro cuadro está siendo testeado, no sale nada, y cuando no nos sale nada en Ehrlich, estamos descartando muchísimas sustancias. Entonces, es muy útil tener este reactivo incluso por sí solo, pero no es tan específico. Y tenemos aquí del otro lado cómo se ve el ALAD, que no es LSD, se ve con un color rosado, es mucho menos reactivo, se disipa muchísimo menos rápido que el color del cual se pintaría el LSD. Entonces, de esta manera vamos diferenciando incluso las mismas lisérgidas unas entre otras. Y después está el segundo paso, que es el reactivo de Hoffman. El reactivo de Hoffman nos sirve de excelente manera para, ok, ahora que sabemos que no hay indol en nuestro cuadro y por lo tanto no puede haber LSD o no puede haber AL52 o otra sustancia, psilocibina tampoco puede haber, aunque la psilocibina tiene indol, no, la psilocibina no se pone en cuadros. Con el reactivo de Hoffman tenemos aumentamos las posibilidades de especificar qué es lo que estamos testeando. Entonces, si ya nos ha salido sin reacción el Ehrlich, el Hoffman nos dice si es 25D en BOM, por ejemplo, tenemos que el 25D en BOM o en BOME se colora amarillo. Y si no es un amarillo fuerte, pero es un amarillo definitivo que puede dejar traza alrededor del vaso. Hay algunos que son mucho más tenues, el ENBOM en específico no. Tenemos el 25B ENBOM que reacciona color rosado al reactivo. Y tenemos los DOX o otras sustancias que reaccionan no lo suficiente o no reaccionan al reactivo. Entonces, esto nos indica que podemos tener alguna otra sustancia, pero lo más probable que se suele poner y que cabe en un cuadro, que suele ser lo suficientemente potente para poder resguardarse en un cuadro, pues no suele haber muchas sustancias. Los TUSI-Bs, los TUSI-Is, los TUSI-X, o sea, el grupo de los TUSIs, realmente no caben cuadros, entonces realmente hay pocas probabilidades y lo más probable que si no tenemos nuestra reacción, aún así con el reactivo de Hoffman, pintándose, es muy probablemente que tengamos algún DOX, que son anfetaminas alucinógenas, que sí tienen un LD50, o sea, una dosis letal, que es muchísimo más fácil de llegarle que al LSD. Esa es la gran diferencia que tienen esas sustancias. Y que en sí sus efectos físicos en especial suelen ser tan intensos que muchas personas suelen sentirse de manera negativa al consumir estas sustancias. Sabemos que si manejamos un buen set y setting, podríamos manejar hasta la heroína de manera responsable en nuestras vidas. Pero mientras no lo manejemos, no tengamos idea de qué estamos ingiriendo, creo que seguirá habiendo muchos problemas. A estas fechas, con que el cuadro sea amargo no es suficiente. El cuadro amargo puede ser cualquiera de estas sustancias que sí podríamos llegar a querer consumir como algunos ENBOMs. A mí el 25D ENBOM se me hace una muy buena sustancia que en lo personal he disfrutado y he sabido llevar a cabo con un propósito claro y con un objetivo al cual puedo decir que he llegado gracias a la utilización de esta sustancia. Y me parece que con reactivos es una gran herramienta saber y conocer las sustancias que ingerimos, porque por otro lado los DOP, por ejemplo, no estoy tan animado a consumirlos, las anfetaminas alucinógenas. Entonces de esta manera yo podría decidir, ok, no es LSD, pero sí me gusta el ENBOM. Entonces si me sale ENBOM, pues manejo mi set y setting, pero si no me sale ENBOM, pues definitivamente descartar el consumo. Ahora tenemos el instructivo por parte de Yonkey But No Donkey, el instructivo veloz de cómo detectar MDMA. Y aquí el primer paso es el Marquis, que es uno de los reactivos que tiene uno de los variantes más grandes de detección de sustancias. Para empezar, es muy importante lo que les mencioné de observar cómo se va desarrollando la reacción, desde que le pones la gota el primer segundo hasta unos 2 minutos después. Entonces, para esto, el MDMA o el MDA en reactivo de Marquis, tenemos que al colocarlo, al primer momento vamos a tener un fuerte burbujeo que nos va a indicar un color morado, pero va a ir haciéndose cada vez más y más y más oscuro. Y de ahí la posible pureza del MDMA, que ojo, este no es un test de pureza, es un test para descartar, es un test para acercarnos a detectar, para detectar al 100%, pues una cromatografía. Pero este es el segundo método más confiable que se le propone a las y los psiconautas.
Entonces, aquí tenemos que el MDMA termina con un color negro al final, pero observemos los bordes de la imagen y vemos que en los bordes de la imagen se observa un color moradesco. Entonces, eso es básico. Si no tenemos ese color negro y ese moradesco alrededor, es muy posible que no sea MDMA. Y como les comentaba, como qué tan rápido se torna negro, podremos acercarnos a analizar el nivel de pureza del MDMA, y definitivamente el MDMA que tarda en reaccionar, que tarda bastante tiempo en llegar a este color oscuro, pues suelen ser los MDMAs, los cuarzos de MDMA menos puros. Y mientras más rápido tengamos esta reacción, unos 3 segundos, 5 segundos, estamos hablando de un MDMA más puro. Y ahorita aquí a la derecha, pues les presento el adulterante más popular y más utilizado en la República Mexicana, la metanfetamina, el llamado crico, el llamado meth, el llamado cristal. Es un adulterante que se utiliza desde la cocaína, que se utiliza desde la ketamina, que se utiliza desde el MDMA. Hay muchas maneras de utilizarlo para adulterar muchas pastillas y muchos polvos. Y aquí tenemos una diferencia súper clara. Realmente la metanfetamina se colora de color naranja y suele ser rápida y burbujeante como aquella del MDMA, una reacción parecida pero edición naranja. Como ven, también tenemos el centro, tenemos concentración en el centro y tenemos alrededor un color menos saturado, aunque la del MDMA suele ser menos difuminante. La de la metanfetamina se difumina más y la del MDMA siempre se queda como una mancha negra con un pequeño bordecito morado, al menos que lo movamos con alguna herramienta, con los dedos no, por favor. Y el segundo paso de detección del MDMA es el reactivo de Mandelin. Recordemos que el reactivo de Mandelin es muy reactivo a las distintas anfetaminas, que con él podríamos descartar existencia de PMA o PMMA, que son las dos anfetaminas más peligrosas del mundo, que por cierto se acaban de encontrar, bueno, no se acaban, pero se encontraron en un arbusto, en un arbolito, llamado Acacia berlandieri. Entonces vemos que realmente las sustancias pues están en toda la naturaleza también, están en todo el mundo, pero cuando las encontramos de manera pura, aislada, es cuando las podemos testear. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo se observa la metilona, y la metilona en Mandelin, a diferencia de lo que les acabo de explicar, se pinta color naranja en el centro, ojo, con Mandelin, no con Marquise, se pinta naranja en el centro, pero notoriamente amarillento alrededor. Y la metilona, se puede decir, es el segundo adulterante más utilizado a nivel nacional también para adulterar tachas, adulterar cuarzos. La metilona es una catinona sintética que muchos reportan no genera daños sustanciales y puedes llevar a cabo una buena experiencia. Yo en lo personal siempre he descartado mis pastillas con metilona, pero para quien lo intenta suele decir que sí hay estados que son más sensibles a la paranoia y a la psicosis que el MDMA, siendo que pues ninguna de estas sustancias son inocuas e incluso el MDMA podría generar crisis también. Entonces creo que vale mucho la pena conocer conocer qué consumimos para reducirle los daños. Y ahora continuamos con el DMT. El DMT, yo decidí incluir las tres sustancias en las cuales yo he visto la gente utiliza más estos reactivos. Desde luego nos pueden contactar a la página de Yonki But No Donkey para cualquier duda con la sustancia que sea, que esté en la lista, desde morfina, desde heroína, desde catinonas sintéticas, desde flaca, desde MDMA, MDA, etcétera. Vamos con DMT para continuar rápidamente y no divagar demasiado. El DMT, la dimetiltriptamina, también tiene un grupo indol. Entonces, es de razonar, como hace algunos minutos ya les había mencionado, que el ERLIC es un reactivo que reacciona inmediatamente al grupo indol. Entonces, la psilocibina tiene indol, pero recordemos también que la psilocibina no se consume, o no hay una tendencia de consumirla de manera aislada, sintética. En cambio, del DMT definitivamente la hay. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo se observa el DMT bajo reactivo de Ehrlich, y volvemos a lo mismo que había pasado con el LSD. Tenemos
y encontramos que se pinta de color morado sólido, no rosita, no entre violeta, es un color morado sólido, pero que no es como el MDMA pintándose con el marquís. Este no es un color morado que se concentre en el centro y que sus bordes sean claros. El color que muestra el RIC, que indica el RIC, es realmente un morado consistente, y mientras lo usamos con otras sustancias, pues mientras testeamos otras sustancias, pues ya sabemos que no sale nada. El segundo paso es el reactivo de Hoffman, del cual no hemos hablado. Recordemos que el reactivo de Hoffman es una mezcla de ácido sulfúrico y agua tratada, que es agua con paradimetilaminada con benzaldehído. Y lo que ocurre con el DMT en reactivo de Hoffman, ahí le acerqué bastante la imagen y por eso vemos un poquito de pixeleo, porque intento mostrárselos lo más posible, lo más cercano posible, el color que debe pintarse al colocar estas gotitas sobre nuestro material. Y el DMT es un color amarillo brillante. Sí, es pues la primera vez me pareció bonito, la primera vez que lo testé, que el DMT fuera de un color amarillo tan brillante. Es un color amarillo más brillante que todos los demás. Pocas reacciones se pintan de esta manera. Y al lado tenemos una reacción de 5-MeO-DMT. De hecho, ahí vemos la escamita de sapo. Y creo que es muy, sobre todo, si estamos adquiriendo 5-MeO-DMT, es muy difícil imaginar que podrían adulterarlo. Pero realmente se están encontrando las formas de hacerlo. Realmente el sapo es una hojuela. Al sapo lo están estresando y oprimiéndole sus glándulas para que metile y expulse disparando este DMT, convirtiéndose en 5-MeO-DMT. Y realmente no podemos por qué tener estas láminas así amarillas, grandotas, que parece hasta wax, porque están adulterándolo con DMT. Y recordemos que el DMT y el 5-MeO-DMT no son, pero para nada, la misma sustancia, así como la psilocibina no es lo mismo que el 5-MeO-DMT o que el DMT, siendo esta también una triptamina sustituida, ¿no? Y bueno, realmente voy a la final de mi presentación. Hablo que las medidas de reducción de riesgos y daños, como la educación, regalarán un futuro esperanzador a los y las consumidores que aún no han nacido. Ese es un texto que hemos escrito por parte de Yonki But No Donkey. Creo que nos parece muy importante reforzar los canales educativos que existen en nuestro país mexicano. Se observa en sí una reestigmatización, o al menos observamos por parte del equipo una reestigmatización. Observamos cómo se están estigmatizando sustancias que jamás habían estigmatizado antes, como los N-bombs o los famosos cuadros amargos. Le está dando un estigma negativo. Y también Yonki But No Donkey busca mucho derrumbar el estigma de que lo natural es bueno y lo sintético es malo, y decir que sencillamente lo sintético es una de ellas y la naturaleza es un cóctel de eso, ¿no? Pero realmente creemos que tanto la ayahuasca como el MDMA, tanto los hongos sagrados como la ketamina, tienen un potencial profundo en los cambios trascendentales que uno tiene la posibilidad de hacer en sí mismo, porque como sabemos son llaves que abren puertas de oportunidad, no son curaciones instantáneas, y Yonki But No Donkey está dispuesto a colaborar con quien sea necesario para generar y difundir esta noción, también asimismo tan importante como es saber qué estamos consumiendo, qué estamos utilizando sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras mentes. Los 5 reactivos que manejamos, faltó el reactivo de Lieberman. El reactivo de Lieberman es mucho más específico para encontrar opiáceos o fármacos específicos, pero también están en venta. Están en venta a un precio de 180 pesos mexicanos, con un aproximado de 60 tests cada uno. Entonces, con una inversión de 180 pesos mexicanos, tenemos 60 posibilidades de saber qué estamos consumiendo. Entonces, nosotros proponemos que es una buena inversión y que verdaderamente vale la pena colocarle esta gotita a la esquinita de tu cuadro, y solo eso podría salvarte la vida. Muchas gracias, Mindsurf, por darme esta gran oportunidad
de introducir los reactivos de identificación de sustancias por parte de Yonki But No Donkey, por darnos la oportunidad de unirnos a esta causa, de recalcar lo importante que es la educación acerca de todas las sustancias, también de los opiáceos, también de los benzofuranos, también de las benzodiazepinas, de los disociativos, del dextrometorfano, de la ketamina, de las sustancias marinas nuevas que se han encontrado en esponjas de mar, que son DMTs que no hemos explorado, y que Yonki But No Donkey cree que si nos enfrascamos demasiado en investigar los psicodélicos clásicos, pues realmente vamos a tener un estancamiento. Wow, bien, pues justo qué bueno porque ahora ya todo el mundo sabe por qué te invitamos. Porque coincidimos completa y absolutamente con todo lo que has dicho. Y además tú, en lo personal, vienes a cubrir una necesidad mía. Yo justamente, como les comentaba, cuando vivía en España y estaba por ahí en los raves, pues allá conocí cosas que aquí en México cuando regresé no había, como esto, que es un kit de testeo para MDMA y para otras sustancias similares de, pues, de fiesta, de dance club, que puedes detectar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esto cuesta ahorita 40 euros en, pues, en algunos lugares en Madrid, ¿no? Entonces, lo que trae es esas ampolletas. Entonces las vas rompiendo y haces con eso la prueba así inmediato y muy bien. Entonces, acá yo no había visto nada hasta que conocí a Pierre. Y mis sobrinos empezaron a probar cosas acá, ¿no? Entonces yo estaba muy preocupada por ellos, de que pues, igual no consiguen nada, y entonces les he comprado los que vende Pierre, ¿no? Bien. Y claro, y entonces por eso es que lo invité, y ahora que te oigo más y veo que justo pues toda tu filosofía, como tú y yo coincidimos un montón, ¿no? Porque yo también soy de que las sustancias y las plantas no tienen por qué ser o una o la otra, sino que realmente hay mucho en cada una. Y bueno, yo como psiconauta, la verdad siempre me ha interesado explorar todo y no morir en el intento, ¿no? Entonces, pues, justo el tener cosas como estas, pues es lo que más nos ayuda a realmente lograrlo. Entonces, te Sí, desde felicito luego. por hacer esto y por, pues ahora sí que cubrir esta necesidad que tenía. No, Karina, te lo agradezco mucho. Yo sé que tú eres una de las grandes promotoras de este sistema de reducción de riesgos y daños. Cabe aclarar que en México ya se había generado antes este servicio, pero únicamente con 3 de los reactivos. En todo caso, no es una crítica, realmente es algo que estamos innovando en México. Realmente se habían utilizado de 2 a 3 reactivos y nosotros estamos intentando aumentar cada vez más el número de reactivos que manejamos. Y no es por emocionar, pero tenemos ya listo, estamos a punto de lanzar a la venta el reactivo de Zimmermann, que es excelente para detectar benzodiazepinas. ¿Esto qué significa? Que podemos utilizarlo en nuestras bebidas adulteradas y salvarnos pues del clásico borrón, y aunque suene muy feo, pues nos quitan un riñón o tenemos un trauma nuevo en nuestro subconsciente, que por estas pastillas que borran y amnesían, pues realmente no recordamos. Creo que es famoso Rufis, la famosa pastilla de antros, que se utiliza para que las chicas tengan amnesia y se pueda abusar de ellas. Y creemos que con el reactivo de Zimmermann podremos tener una herramienta que las chicas y chicos también podrían utilizar en los antros para descartar este diazepam, este clonazepam, este flunitrazepam, que se mete en las bebidas para dormir a la gente o también secuestrarla, ¿no? Entonces creemos que estas medidas de reducción de riesgos y daños incluso van más allá de la misma experiencia positiva de la sustancia. Creo que abarca hasta tu propia vida, ¿no? Creo que es una herramienta de vida, creo que es un salvavidas. Y Yonki But No Donkey también quiere manejar los precios más accesibles para todas y todos ustedes, dejándolo, repito, 180 pesos por una botellita con 60 tests aproximadamente, son 50 a 60 gotas,
Y bueno, recordemos que no solamente sirven para el DMT, el LSD y el MDMA como lo mostró en la presentación. También tiene un uso en cuanto al uso de opiáceos. Muchas veces la heroína también viene adulterada. Creo que en México, como nadie habla de heroína, también tenemos una pésima heroína que está siendo consumida por muchísimas personas. Muchísimas veces ni siquiera es heroína, es una mezcla extraña de morfina y otras sustancias. Entonces creo que desbloquear toda la educación acerca de todas las drogas, no solamente la cannabis como una tendencia, el cannabis sí y todas las demás drogas no, creo que no se trata de eso. Creo que no se trata de decir lo que yo consumo está bien y lo tuyo está mal. Creo que el consumidor de opiáceos también merece que se le reconozca un uso responsable, porque yo conozco consumidores de opiáceos responsables. Sencillamente recalcar que son más difíciles de utilizar. Y creo que esa es la palabra que debemos aplicar a las drogas. No son drogas malas, sencillamente son sustancias más difíciles de utilizar que otras. Eso sin duda, los opiáceos son más difíciles de utilizar que muchísimas otras sustancias. Hay que enfocarnos también en el uso terapéutico que estas tienen, pero realmente la ley, creo que hablando un poquito del activismo de ayer, pues también yo creo que la ley tiene una gran obligación de reconocer el uso responsable y el uso personal adulto, no solamente de la cannabis, sino de todas las sustancias, y creo que para eso también estamos en este tipo de espacios reunidos, para generar acuerdos, para romper esos estigmas y esos nuevos estigmas que en este momento nos están dañando y que no están permitiendo que exploremos sustancias con un gran potencial terapéutico, como el dextrometorfano, por ejemplo, que lo encontramos en un jarabe para la tos, y acaba siendo, y se ha explorado que es un sigmaérgico, como lo es la ketamina, la ibogaína y el DMT. Entonces, todas las sustancias, observo, se conectan entre sí, y muchas veces las sustancias que menos nos imaginaríamos, como el dextrometorfano, el jarabe para la tos y el DMT, tienen una relación muchísimo más grande de la que nos imaginábamos. Y creo que una manera preciosa de abrirse al consumo, y no tanto para nada en pro a recomendación, sino en pro a educar y en pro a hablar de educación de daños, sería precioso que las personas que deciden sobre ellas mismas con responsabilidad, utilizar sustancias que no sean solamente cannabis, alcohol o tabaco, puedan tener esta herramienta en sus manos. Agradezco mucho y me abro a las preguntas del público. Asimismo, agradezco desde el fondo de mi corazón toda la atención del público en este momento. Muchísimas gracias también al equipo Mindsurf, que se la han rifado desde siempre, tanto en sus últimas publicaciones como en este gran proyecto educativo que estamos generando en conjunto. Muchas gracias. Mi compañero Leonardo Luna y mi compañero Abelardo, que son mis otros dos socios, les mandan también un cálido y profundo abrazo a todas y todos ustedes, que sin ellos dos, este proyecto no sería absolutamente nada. Eric, si estás allí, te abro el audio para que tú hagas tu pregunta. Ay, no te veo. A ver. No sé si... Creo que necesitas dejar de compartir. Ahora sí. ¿Dónde está Eric? Perdí el audio. Hola, ¿qué tal? Hola. Ya me escuchan. Hola. Muchas gracias, Cari. Muy interesante lo que comentas, Pierre. Oye, ya que existen estos productos y bueno, pues ya sabía de pues la gran ayuda que representan a los que consumimos algunas sustancias, me preguntaba si existe algún producto con el que una vez que testeaste la sustancia y te arrojó que está adulterada, obviamente no la parte que testeaste, pero la demás sustancia, ¿existe algún producto con el cual se pueda limpiar alguna sustancia? Es decir, si de alguna forma conseguimos algo que tiene un corte, como le llaman, algo que reduzca ese corte o que lo elimine, haciendo más pura la sustancia, tratando de rescatarlo un poco, vamos. Hola, Eric.
Me da mucho gusto saludarte desde aquí tu casa. Y bueno, creo que algo Gracias. que cabe mucho aclarar es que realmente no hay alguna gotita que le pongas a las sustancias para separarlas, pero desde luego podríamos hacerlo desde un agitador magnético. Los agitadores magnéticos es la pieza del alquimista más barata que puedes conseguir. Un buen agitador magnético está a unos 1000, 1500 y con unos buenos solventes no polares, nafta o hexano, heptano, por ejemplo, mediante algunos pasos a seguir, que creo que es complicado explicarlos de manera lúcida por este espacio, pero con mucho gusto te puedo mandar de manera personal. Lo que vamos a hacer en este agitador magnético es que mediante una serie de pasos y nuestros solventes vamos a separar las sustancias, ¿no? Mediante pura química orgánica. Nosotros acabamos de separar metanfetamina de ketamina. Nos dieron ketamina cortada con metanfetamina. Fue muy desagradable porque optamos por la vía intramuscular. Realmente tomamos bueno, digamos, mi trip sitter y yo, tomamos una jeringa de insulina, rasuramos, limpiamos perfectamente bien la zona arriba de la rodilla o en los muslos, inyectamos la sustancia y de repente, sorpresa, estamos todos estimulados, estamos respirando atípicamente con taquicardia y decimos, esta ketamina traía ahí algo. Y aunque se pinta de color, aunque usamos los reactivos también, muchas veces seguimos cometiendo el error y que no es nada recomendable de confiar en el dealer. Aunque suene feo, no digo no comprarle al dealer, porque es la única manera que tenemos hoy en día. Lo que sí digo es de verdad testear lo que nos da el dealer. Nuestro error fue porque es un dealer que nos llevaba vendiendo ketamina pura desde hace ya un tiempo. El tiempo va pasando, los incidentes no se repiten. ¿Y qué hicimos? La separamos en el agitador magnético. Separamos el crico de la ketamina y creo que es una manera muy excelente de poder manejarse en el mundo de la psiconáutica. Para mí el mundo de la química orgánica es uno de los mundos más fascinantes que existen. Creo que vale mucho la pena también voltear a ver un poco ese lado, ¿no? No solamente, yo estoy estudiando psicología en este momento, pero mi sueño es estudiar química también, ser ambas profesiones, porque creo que también la psicodelia involucra una transdisciplinariedad y una multidisciplinariedad impresionante, y muchas veces con ser químicos o con ser psicólogos no nos alcanza la lamparita para explorar toda la oscuridad, toda la vasta oscuridad que todavía existe, y no oscuridad de manera negativa, sino lo explorado, lo que todavía no está explorado. A veces tenemos reacciones muy raras en los reactivos, reacciones que no encajan en el fondo con ningún registro. Entonces es muy probable también que los diseñadores de sustancias, que espero yo ser uno algún día y muchos podamos serlo sin que nos persigan, pues podamos realmente pues tener una variedad muchísimo más grande, tanto de sustancias, pero también una variante más grande de posibles maneras de reducirle los daños, si se puede, a todas estas sustancias que acabo de mencionar, ¿no? Pero realmente divago mucho, hermano, pero me gusta platicar, me gusta mucho el MDMA, de hecho me identifico mucho con esa sustancia, y creo que sería separándolos con un método de química orgánica. Sí, bueno, te agradezco mucho, Pierre. En general, pues no me refiero solo al MDMA, y más bien la pregunta, pues yo entiendo que pues hay varias variables, ¿no? Que infieren en esto, depende de la sustancia, depende del tipo de corte y así para poder separarlo, ¿no? Eh, y Gracias, más amigo. bien, perdón, más bien Gracias. aparte de pregunta, era una especie de sugerencia si a través de, ya que estás en este proyecto, eh, así a través de Junkie But Not Donkey podrías facilitarnos, como dices, si es que llegas a desarrollar un producto, o sería de mucha ayuda, una guía, como bien dices, de procesos de pasos básicos, ¿no? Desde MDMA, cocaína, heroína, que como dices, muchas veces no podemos confiar en el dealer, pero pues si de alguna forma podemos limpiar un poquito lo que se nos da, creo que sería de una ayuda grandísima para toda la comunidad. Y aprovechando, no sé si puedo hacerles otra pregunta. ¿Qué tan recomendable, ya que tocan el tema
de la confianza en el dealer. Últimamente pues ha habido un boom de sitios, primero en la Deep Web y ahora los podemos encontrar en la web normal, que no sé cómo funcionan, pero de alguna forma te llega tu envío, ¿no? De la sustancia. Y pues he notado que la pureza se consigue mayor pureza, hay mayor certeza de la calidad de la sustancia, pero ¿qué tan recomendable es este canal de venta desde la perspectiva de ustedes como expertos? Yo recuerdo, muchas gracias hermano por tus preguntas, me halaga que me platiques conmigo de esta manera. En primer lugar, te puedo decir que me encantaría poder darte un manual entero de las 9 síntesis que necesita producir ketamina, pero no podría hacerlo porque creo que me buscaría muchísimos problemas. De verdad, a mí me encantaría poder dar esa información, pero pues actualmente me quemé con el movimiento canábico mexicano, creo que estoy fichado de manera nacional como consumidor de sustancias psicoactivas y pues creo que ese es uno de los principales bloques, pero para eso estamos, para generar el activismo, para tal vez un día estar marchando en el Zócalo en pro a todo esto, ¿no? No solamente a la cannabis, sino ir con pancartas, con pliegos petitorios, meterlo al Senado y realmente de todo esto que estamos platicando para que ahí ese día sí te pueda pasar ese manual, ¿no? A partir de ese futuro. ¿Necesitas ser químico para hacer esto o no? ¿O solo teniendo unas instrucciones? ¿Para hacer qué, Cari? Para lo que te pregunta Eric. ¿De la separación de las sustancias? Sí, te digo que realmente solventes no polares, y si quieres ir a los mejores solventes no polares más utilizados para este tipo de actividades, pues te puedo decir que la nafta, te puedo decir que el hexano y la gasolina blanca. Se puede decir que son los 3 principales solventes no polares. ¿Refieres que si tú tienes que ser químico para hacer esto o es una cosa sencilla? Y si solo tienes las instrucciones, tú lo puedes hacer. Ah, qué buena pregunta. La entendí mal. No necesitas ser químico. Creo que necesitas afrontar tus límites como posible estudiante, como posible investigador independiente. Sí afrontar tus límites, pero sí hay una vía de aprender esto, una vía muy válida de aprender esto en casa de cada uno. Y una de estas maneras es justo como tú me lo acabas de pedir, mediante compartir de un amigo a otro amigo. Un manual no te podría hacer, pero definitivamente la información no tiene límites y sí poder enseñarte a cómo separar, y mis compañeros también, cómo separar las sustancias que sean, ¿no? Realmente no sustancias psicoactivas, las sustancias que sean. Y a partir de ahí, de esa enseñanza neutra, tú decides cómo aplicarla y a qué aplicarla. Y si decides aplicarla a las sustancias, eres el psiconauta tú, mi hermano. Gracias, Pierre. Muchas gracias, Pierre. Un honor. Ulises Flores, que también tenía una pregunta. Yo ya te reinicié el audio. Sí, buenas noches. Buenas noches. Creo que tal vez se activó por error, pero nada más, pues les quiero agradecer por el espacio y la verdad no conocía mucho de la comunidad de los psiconautas en México y un increíble pues flujo de información que he tenido hoy. Pues no sé, se siente un ambiente de mucha hermandad y pues estoy muy entusiasmado con seguir en esta comunidad y en un futuro poder aportar algo desde el punto de vista sociológico. Muchas gracias a todos y muchas bendiciones. Gracias, Ulises. Y nos preguntan, Pierre, que ¿dónde se pueden adquirir los reactivos? Nos pueden buscar en Facebook, vía Junkie But No Donkey. Recordemos que Facebook es censurador de cualquier tema que tenga que ver con sustancias psicoactivas. Afortunadamente, cada vez es menos la censura. Tenemos que buscar el nombre exacto por cómo es. Junkie, de lo que sabemos que significa junkie, por Dios, but no donkey. O sea, no burro. O sea, junkie, pero no burro en inglés. Junkie, but no donkey. Así nos pueden encontrar y creo que es una realidad. Creo que no es algo positivo autollamarnos junkies porque suele ser despectivo, pero creo que es una manera de compensar todos los insultos que nos puedan decidir
dar con esa palabra diciendo yonki, ¿ok? Yonki, ok, sí, me gusta, lo disfruto, pero no tonto, no burro, ¿no? Ese es el nombre de la marca, porque también es una marca registrada ante el INPI. Tenemos registro ante el INPI, estamos, conforme vayamos avanzando, pues igual ya nos meteremos a cosas más grandes como el SAT, pero sí queremos que esto sea algo legal y sí queremos plantar bandera de la legalidad para tal vez infiltrarnos y meter otras cosillas, ¿no? Entonces creo que hace mucha falta decidir la legalidad. Igual con el cannabis, creo que es algo muy positivo elegir la legalidad con el cannabis, respetar los 5 gramos que te permite cargar el Estado mexicano, y así mismo con esto, ¿no? O sea, realmente no es comercialización pues de todas las sustancias que testea, pero es algo que se relaciona con todas las sustancias y que aún siendo así, no es ilegal. El ácido sulfúrico no es ilegal, ni el formaldehído es ilegal, ni el dimetilformaldehído es legal, que son cosas con las que se hacen estos reactivos. Entonces, estas mezclas no están clasificadas en ninguna ley, ya que son sustancias que ni siquiera tienen regulación a cierto nivel, son sustancias de venta libre, por los cuales podemos ir por ellos a la farmacia París, por ejemplo, y construirlo a base de un agitador magnético, como lo comenté hace poco. Para muchos el agitador magnético es como nace su alquimia, como nacen muchos alquimistas urbanos, nacen del agitador magnético. Mi amigo Leonardo, que lamentablemente en este momento pues no pudo estar aquí, creo que es alguien que le hubiera encantado hablar. También es un total geek de las drogas, sin él no seríamos nada el día de hoy, y él y yo un día, a partir de estar hartos de escupir cuadros, a partir de estar hartos de que lo que acabo de inhalar me sabe raro, no tiene sabor de siempre. En base a todas esas experiencias, pues también es que decidimos realizar todo este proyecto, ¿no? Porque también es para la comunidad, pero también nosotros podemos platicar desde nuestra experiencia que nos cansamos de intentar un LSD y de repente ya estar con todo el cuerpo estirándose, y de verdad el M-Bomb es tanta esta sensación de estiramiento, de que se está estirando toda tu cara, que creo que eso a muchos los espanta del LSD, ¿no? Del mismo LSD, o a muchos los espanta del mismo MDMA, que en un uso responsable puede ser trascendental para la vida de las personas, al menos bajo mi experiencia. Puedo decir que el MDMA auténtico fue revolucionario para mi vida, asimismo el LSD, y lo que sí estoy seguro es que antes de probar el MDMA auténtico, creía haber probado el MDMA, y no, y creo que así hay muchos de nosotros y nosotras, jurando y creyendo que somos consumidores de LSD, y tal vez somos consumidores de anfetaminas alucinógenas, o tal vez somos consumidores de M-Bomb, o de MBO, o de DOB, y no lo sabemos, y decimos yo consumo LSD, y no sabemos que somos consumidores de anfetaminas dimetiladas que producen efectos muy, muy fuertes, ¿no? sobre nuestra experiencia, sobre todo alucinatoria. Son sustancias que no están tan balanceadas como el LSD, son sustancias que tienen este énfasis alucinatorio y este énfasis físico que suele ser, pues sí, absolutamente diferente a la experiencia que buscamos, y luego por eso vemos gente toda tirada ahí en los raves, o vemos gente toda mal en nuestros antros, todos con bruxismo, ¿no? Con este movimiento de boca que realizamos al consumir anfetaminas como la metanfetamina, o como la lisdexanfetamina, o el mismo speed, la pura anfetamina, suelen tener un efecto muchísimo más pesado en nuestras mandíbulas que el MDMA. Entonces no hace falta experimentarlo sobre nosotros mismos para conocer estas diferencias. Creo que es suficiente testearlo y no tener que vivir una mala experiencia, ¿no?